Pequeño problemita en el cual nos dice: en el gráfico ABCD es un rectángulo. Bueno, si AE es 3 veces S, claro, y bueno, eso vale 12, y también MB es igual a MC, calcule el valor de ML. Bueno, nos están pidiendo entonces calcular esta porción que tú estás viendo acá, ML, al cual le vamos a poner X. Bueno, si se cumple lo siguiente, ¿no? Que AE es el triple de S y además eso vale 12, o sea que todo esto vale 12 y esto vale 12 entre 3, 4. O sea que esta parte valdría 12 entre 3, 4, sería 4, y AE todo, que sería 12, ¿no? AE valdría 12 en este caso. Muy bien. Perfecto, entonces creo que ya estamos de acuerdo ahí, ¿no? AE valdría 12 y S vale 4. Bueno, y te dicen que MB es igual a MC, o sea, MB es igual a MC. Quiere decir que M es punto medio de BC. Ya. Entonces podemos decir nosotros que MB es igual a MC. Eso es lo que podemos decir ahí. Muy bien, se acabó el problema. Ya está. Ahora sí resolvamos entonces el problema tal y como estamos viendo ahí. Si es un rectángulo, es obvio microbio que todas las medidas de sus ángulos son 90 grados, ¿no? Claro, sus ángulos internos. Además por acá te dan un ángulo teta, dicen, ¿no? Esto vale teta y esto acá vale teta. Mira, si esto de acá vale teta y esto es 90, obvio que esto es 90 menos teta, ¿no? Obvio, ¿no? Claro que sí. Entonces diremos teta más 90 menos teta, sumando los dos, ¿cuánto te sale? Claro que sí, sale 90 grados. Entonces, eso quiere decir que este es un ángulo recto de 90 grados. Muy bien. Es muy importante para mí, ¿sabes por qué? Porque a partir de ello decir algo. Mira, si yo trazo de aquí para acá una perpendicular, o esta línea es perpendicular a esta, este triángulo rectángulo se va a manifestar en otra parte, por ejemplo por la simetría, por acá se podría manifestar. ¿Cómo es eso, profe? Me preguntarás, ¿no? Así, mira, caballero. Voy a trazar, por ejemplo, por acá la perpendicular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí. Claro que sí. Trazo entonces la perpendicular, de tal manera de que este lado sea congruente, este triángulo sea congruente a este triángulo. ¿Por qué, profe? Porque este lado es congruente a este y sus ángulos también son congruentes. Si no me crees, mira, teta, 90 menos teta, y este sería teta. O sea, tiene ángulos congruentes y también lados congruentes. O sea, por el criterio ALA de congruencia, diremos que el triángulo que te estoy ofreciendo acá, ¿qué triángulo, profe? Este triángulo y este triángulo que tú estás viendo acá serían congruentes, esos dos triángulos. Entonces, si esta parte vale 4, obvio microbio que esta parte también valdría 4. Ya, profe, esto vale 4. Entonces, eso quiere decir que todo AE como valía 12, ahora esto sería 8. O sea que este segmento de aquí a acá, al cual le vamos a poner, por ejemplo, H. Entonces, HE valdría 8 en todo caso. Muy bien. El siguiente paso que vamos a hacer es sumamente interesante. Vamos a prolongar, ojo, vamos a prolongar el segmento de L, ¿no? Lo vamos a prolongar de tal manera que a partir de vértice B voy a trazar una perpendicular hacia esa prolongación. O sea, digo, profe, en el vértice que yo estoy viendo, el vértice B, voy a trazar una perpendicular hacia dicha prolongación. Ahí está, ¿te das cuenta? Entonces, ese sería mi perpendicular hacia dicha prolongación. A la cual yo le voy a poner la perpendicular
BF, por ejemplo. Muy bien, pero por ahí me dice, profesor, ¿pero por qué hizo eso? A ver, ¿cuál es la razón? Lo que pasa es que cuando yo forme 90 acá, 90, 90 y 90, esto de acá será un rectángulo, o sea, la figura BHEF, y esto de acá es un rectángulo. Ah, ya, bastante interesante. O sea, quiere decir que si esto vale 8, ¿el acá cuánto vale? 8, también igual, 8. O sea, profesor, BF vale 8, 8. Muy bien. Y ahora, por último, vamos a calcular el valor de X, que es el que te están pidiendo. Pero mira, date cuenta que esta es paralela a esta y paralela a esta. O sea, quiere decir que hay un trapecio. Profe, ¿y dónde está el trapecio? A ver, mira, te lo voy a dibujar como para que te quede claro. Este caballero es el trapecio. ¿Qué trapecio? El trapecio BECF. Es ese. Profe, no me quedó claro. No importa, te lo voy a puntear para que ahora sí quede claro. Entonces, en este trapecio que tú estás observando, ¿qué es lo que se va a cumplir, profesor? Se va a cumplir que, bueno, como este es paralela a estas, este punto también es punto medio de esto. Y es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. O sea, en otras palabras, es la semimediana del trapecio BFCE, de ese trapecio. Profe, ¿cómo se calcula la semimediana? La diferencia de estas dos bases entre dos, ¿no? Así tenemos que aplicamos esa propiedad. Ah, ya. O sea, X valdría entonces, profe, 8 menos 4 sobre 2. Claro, la técnica de la semimediana. ¿En qué cuadrilátero, profesor? Ya, en el trapecio, vamos a ponerlo por si acaso. SF, BECF, por si acaso. Ahí se ha practicado eso. O sea que X valdría 2. Valdría duque. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Así de simple. Muy bien, entonces quiere decir que esta sería la A de animalito, por supuesto. La A de amigo, por supuesto. Muy bien, entonces recontra sencillísimo ese problemita. Yo sé que tú lo puedes hacer hasta mentalmente, pero es una explicación obviamente un poquito más suave para la gente que no está entendiendo y no está comprendiendo. ¿Ya? Así que por favor, siga adelante estudiando usted.